Hola a todos. ¿Están listos para una aventura monumental? Imagínense por un momento un toro tan alto como la Torre Eiffel. Pues no es ciencia ficción, amigos. España está planeando construir el Toro de España, una escultura que promete ser el nuevo ícono turístico del país. ¿Listos para descubrir este proyecto colosal? Vamos allá. ¿Qué es exactamente el Toro de España? Pues ni más ni menos que una gigantesca escultura metálica de un toro bravo que se alzará majestuosamente a 300 metros de altura. Sí, han oído bien, tan alto como la mismísima Torre Eiffel. Este coloso de acero no solo busca impresionar por su tamaño, sino que aspira a convertirse en el símbolo turístico por excelencia de nuestro país. Pero, ¿por qué un toro? Bueno, amigos, el toro es mucho más que un animal para España. Es un símbolo de nuestra cultura, de nuestra historia y, por supuesto, de la tauromaquia, declarada Patrimonio Cultural por ley. Este proyecto busca celebrar y compartir esa identidad con el mundo entero. Imaginen las selfies que se podrán hacer con semejante bestia de fondo. Ahora bien, no crean que este toro será solo para mirarlo desde lejos. ¿Qué va? Los diseñadores han pensado en todo. ¿Qué les parece subir por un ascensor hasta los cuernos del toro para disfrutar de unas vistas panorámicas espectaculares? Sí, han oído bien. Los cuernos serán miradores accesibles para todos los visitantes. Podrán tocar el cielo con la punta de los dedos. Y eso no es todo. En la base de este gigante de metal se planea construir todo un complejo cultural y comercial dedicado al mundo taurino. Restaurantes temáticos donde podrán degustar los mejores platos de la gastronomía española, tiendas de recuerdos para llevarse un pedacito de esta experiencia a casa, y salas de exposición para aprender más sobre la cultura taurina. Será como un parque temático, pero con un toro de 300 metros como atracción principal. Ahora, seguro que se están preguntando, ¿y quién va a pagar semejante monumento? Pues aquí viene la sorpresa. Será totalmente financiado con inversión privada. Ni un euro saldrá de las arcas públicas. El municipio que acoja al toro solo tendrá que ceder un terreno de unas 10 hectáreas y a cambio participará en los jugosos ingresos que genere el turismo. ¡Vaya negocio! Y hablando de municipios, ¿saben que ya hay más de 30 localidades peleándose por albergar a este coloso? Madrid dijo que no, pero otros como el Molar, en la misma comunidad, ya han levantado la mano con entusiasmo. Guadalajara también está considerando la idea. Y hasta Ciudad Rodrigo se ha ofrecido para ser el hogar de este toro gigante. La competencia está que arde. Claro que un proyecto de esta envergadura no está exento de polémica. Hay quienes dicen que es demasiado grande, otros que no representa a todos los españoles. Pero, ¿se imaginan el impacto turístico que tendría? Sería como tener nuestra propia Estatua de la Libertad, pero con cuernos. Y para que se hagan una idea del tamaño, imaginen esto. Si lo pusieran al lado de la Catedral de Burgos, el toro sería 3 veces más alto. Podrían poner la catedral entera entre sus patas y aún sobraría espacio. ¡Menudo animal! Así que, ya saben, amigos, España podría tener pronto un nuevo símbolo nacional que se vería desde kilómetros a la redonda. Un toro que no solo representaría nuestra cultura, sino que también promete atraer a millones de turistas cada año. Y ahora, la gran pregunta. ¿Están listos para hacerse un selfie a 300 metros de altura, con unos cuernos como antenas panorámicas? ¿O prefieren quedarse en tierra firme y disfrutar de una paella en la base del toro más grande del mundo? Para terminar, queremos saber su opinión. ¿En qué pueblo o ciudad les gustaría ver este toro monumental? ¿Creen que sería un buen símbolo para España? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. ¿Quién sabe? Tal vez su municipio sea el elegido para albergar al nuevo gigante de España. Y recuerden, amigos, en España no solo tenemos toros bravos, también tenemos ideas a lo grande. Hasta la próxima aventura.